agradecidos con el Señor despertar, por despertar un día más, a seguir viendo la gracia y la misericordia de Dios aún en los valles más oscuros, porque dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En delicados y verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Además, adereza mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Por lo tanto, nuestro corazón, nuestra copa siempre va a estar rebosando de su abrazo, de su protección, de su cuidado. Así que, amados, bienvenidos, buen día a todos los papás. Un abrazo grande, los vamos a celebrar hoy y esperamos que lleguen más, que no nos chanfleen y se vayan a otro agasajo. Pero los que están aquí, bienvenidos. Vamos a seguir, hoy es nuestro último día de esta serie, el último capítulo de esta serie. Dios responde a su fidelidad. Y lo vamos a ver por qué a lo largo de este mensaje. Así que por favor, no se distraigan. Enfoquemos nuestra mente, sintonicemos nuestra mente en esta frecuencia del Espíritu para que Él siga hablando a nuestro corazón. El primer, podemos decir, deseoso de que lo conozcamos es Dios. Él es el más interesado que nosotros podamos conocerlo. Y nos los dice Jeremías 9, 23 y 24, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas. Si alguien se hubiere de alabar, que sea en conocerme, que sea en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice la Reina Valera 60, pero acá dice, porque estas cosas me agradan. Entonces, si entendemos bien, no deberíamos estar contentos por otras cosas. Nos podemos contentar, sí, pero no enorgullecernos de otras cosas. Si algo nos vamos a enorgullecer es de conocer al Señor, conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección. Entonces, si leemos bien este versículo, fíjese que el juicio está en medio de la misericordia y la justicia. Porque todo el juicio que venía para el hombre pecador fue hecho en el Hijo de Dios. Fue ejecutado en la carne del Hijo de Dios. Todo ese juicio terrible por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, eso nos tocaba a nosotros eternamente. Pero Cristo nos sustituyó, ese es el sacrificio vicario, tomó nuestro lugar, se hizo hombre y lo peor, o para nosotros lo mejor, se convirtió en pecado. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, que nunca pecó, no podía morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero dice que Él se convirtió en pecado y eso fue lo que estableció la muerte. Por eso es que los juicios de Dios que habla el apóstol Pedro, que comienzan en la casa de Dios, son esos tiempos muy buenos de alineamiento para nuestras vidas, de romper cadenas, de derribar fortalezas. Y el rey David, un hombre
un hombre apasionado por Dios, un hombre valiente, apasionado, enamorado de Dios, decía: conozco, oh Señor, que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me has afligido. Ahora sea tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho de mí. Oiga, ¿qué dice Dios de ti? Eso es muy importante saberlo. Cómo pensamos de Dios es muy importante a la hora de pasar temporadas difíciles. Si entendemos que Dios nos ama, si entendemos que Dios habla bien de nosotros. ¿Qué dice Dios? Ahí va mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno es Dios. Entonces, conocerlo a Él debería ser la mayor empresa de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando pasamos dificultades, comenzamos a dudar de Dios, de su amor, comenzamos a temer. ¿Qué es la vida eterna? ¿Será que la vida eterna es ser salvos, vivir como podamos aquí en esta tierra y un día, cuando muramos, vamos a estar en descanso? No, el descanso comienza aquí, pero la vida eterna también comienza aquí. Jesucristo dijo, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, wow, esta es la vida eterna, conocerlo a Él, conocer a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así que vamos a iniciar este mensaje que nos va a llevar a un entendimiento y a un conocimiento más profundo de Cristo, no de algo acerca de Él. ¿Sabe por qué? A Dios no le agrada el conocimiento. Y usted va a decir, esta es retrógrada. No, a Dios no le agrada el conocimiento del árbol, del bien y del mal, porque eso apartó, quitó al hombre que Él había creado con tanto amor de su presencia. El hombre fue destituido de la gloria de Dios, fue apartado de la gloria de Dios. Entonces, Dios estaba, seguramente, no lo sé, porque su fidelidad es eterna, Él es fiel, que no se desanimó y estableció ese plan eterno, siguió en curso, aunque el hombre le falló. Siguió en curso porque desde antes de la fundación del mundo, ya el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, había sido inmolado. Entonces, la vida eterna consiste en conocer a Cristo y la obra de la cruz por la que no solamente fuimos perdonados, sino justificados. Mas también hay una muerte eterna, separados del amor de Dios, en oscuridad, angustia y terror para siempre. De eso nos ha librado Dios, de eso nos ha librado Cristo. Y personas que han muerto y han vuelto a la vida han experimentado ese terror. Hay testimonios. Usted vea en internet, hay muchos testimonios comprobados, certificados, y también aquí mismo entre nosotros, de personas que murieron y volvieron a la vida por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, vamos a ver qué pasó con el hombre. Génesis 3, 1 al 6 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, el engañador, porque es así que nos atrapa. Todo pecado procede de un engaño, procede de un hechizo, de un encantamiento que nos muestra las cosas que parecen muy buenas, pero son trampas para encarcelarnos, para sacarnos de Dios. Entonces le dijo, no van a morir, no moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Oiga, amados, las mujeres somos de influencia, cuidado. Somos influencia, pero la mujer en la Biblia representa a la iglesia. Entonces esta iglesia, cuando toma su lugar, su posición en Cristo, se levanta y comienza a manifestar la luz de Cristo. Es una influencia maravillosa. ¿Para qué? Para que todos los que están en oscuridad puedan conocer, puedan experimentar esta vida gloriosa de paz, de libertad. Entonces, el propósito eterno de Dios es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo es nuestra sabiduría. 1 Corintios 2:4 dice, el apóstol Pablo fue a predicarle a los griegos. Estos griegos que su único anhelo y deseo era saber más, a ver qué onda, cuál es la última información del momento, a ver qué más. Pero este hombre no era un motivador, predicaba el evangelio del reino y les dijo, ni mi palabra, al principio dice, no lo pongo dice, cuando fui a vosotros para hablarles acerca de Cristo, no quise hablarles de otra cosa sino de Cristo y crucificado. Y mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Amados, hay la sabiduría eterna, que es la sabiduría de Dios, la cual es Cristo. Pero también hay la sabiduría humana, la cual habla Santiago, el hermano, el medio hermano de Jesús, y dice, si hay celos, peleas, contiendas, perturbaciones entre vosotros, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, la mujer en el huerto vio que el fruto era bueno, era codiciable. ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría. ¿Pero qué sabiduría? ¿Qué tipo de sabiduría? Sí, se le abrieron sus ojos. ¿Y qué fue lo que vieron? Lo que ya no tenían. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios cubría sus cuerpos. Pero cuando comieron del fruto que Dios les dijo que no coman, sí se abrieron sus ojos a lo que no tenían. Y ahí comenzó un paradigma de escasez. Por eso es que cuando la gente tiene todo en abundancia, siempre está buscando algo más que lo llene y lo complete, porque no lo recibe así, como esa plenitud, porque tiene una mentalidad de orfandad y de escasez. Abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos y escaparon de la presencia de Dios, porque eso es lo que hace la sabiduría humana. La sabiduría humana nos vuelve necios, nos vuelve fatuos,
y nos aparta del Señor. Y eso fue lo que pasó. Se escondieron de Dios, pero la misericordia de Dios los buscó. Dios sabía dónde estaban, sí, pero ellos necesitaban saber de dónde habían caído, a dónde habían caído. Adán, Adán, ¿dónde estás? Señor, tuve miedo y me escondí porque vi que estaba desnudo. Y bueno, sigue, pero esto es. Entonces dice, mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Tanta filosofía, y me encanta leer. Estuve leyendo ayer, por ejemplo, Sócrates, Platón, me encanta. Pero ¿qué producen en nuestro corazón? La sabiduría del mundo nos separa de Dios. La sabiduría de Cristo es un temor reverente que nos inhibe de pecar. A Dios no se le debe tener miedo, sino respeto. Y eso es lo que hace la sabiduría de Dios, que es Cristo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este es Cristo, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo en usted, en mí, la única esperanza de gloria. Entonces la sabiduría oculta, el misterio, fue destinada para vuestra gloria, para nuestra gloria. ¿Saben qué, amados? En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, todos los misterios de Dios. ¿Por qué la gente siempre va a preguntar a las cartas, al café, a los brujos? Porque no han conocido a Cristo. En Él están todos los tesoros de la sabiduría. En Él, cuando le preguntamos a Él, Él nos enseña todo lo que debemos saber. Entonces, la sabiduría estaba desde el principio en el centro del Edén. Era el árbol de la vida. Porque la vida de Dios, la vida que es Cristo, es sabiduría. Los que caminan en Él son hombres y mujeres sabios y prudentes, que no se dejan atrapar ni engañar en las celadas, en las trampas del camino. Adán no comió del árbol de la vida, comió del árbol del conocimiento y murió. Fue separado de Dios. Fue destituido de la gloria de Dios. Por esta razón, el hombre necesita ser redimido, rescatado de su manera, de su forma de pensar y de conducirse en la vida. No fuimos diseñados para vivir por el conocimiento del bien y del mal. Usted no fue diseñado para vivir por el conocimiento del bien y del mal, porque eso nos aparta de Dios, eso nos separa, eso bloquea nuestro entendimiento a la verdad que necesitamos conocer para obedecer. No fuimos diseñados para vivir por el conocimiento del bien y del mal, sino por la sabiduría de Cristo. Por eso es que Cristo murió por nosotros para redimirnos y rescatarnos, dice Primera de Pedro 1, de nuestra vana manera de vivir. Y aquí Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En cuanto a nuestro pasado, Cristo nos perdonó y redimió. Pero en cuanto a nuestro presente, Cristo es nuestra justicia. Por lo tanto, ahora Dios opera en nosotros no como pecadores perdonados, sino como hijos justificados. Fíjense, amados,
nuestro pasado, Dios nos redimió y nos perdonó. Pero la vida presente ahora, no podemos seguir caminando como pecadores perdonados, con una mentalidad y una conciencia de culpa, de pecado. Necesitamos migrar a la mente de Cristo, donde nos muestra que nos hemos convertido en hijos justificados. ¿Sabe por qué? Porque antiguamente la ley de Moisés estableció que para cubrir el pecado, perdonar el pecado, necesitaban matar un corderito que simbolizaba al Cordero de Dios, a Cristo, el destinado para venir a morir para salvar a la humanidad. Entonces, cada año llevaban un cordero por los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote, al derramar la sangre en el propiciatorio, oraba y declaraba perdonados los pecados y cubiertos los pecados. Pero esto se tenía que realizar y repetir año tras año, año tras año. Y a Dios no le gustaba oír el pecado del pueblo, entristecía su corazón. Pero año tras año llevaban un corderito, derramaban la sangre y se cubría el pecado y se perdonaba. ¿Por qué? Porque el pecado nunca había sido quitado. ¿Hasta qué? Hasta que vino Cristo. Por eso es que Juan el Bautista, en el Evangelio del apóstol Juan, dice, cuando vio a Jesús venir a él, le dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O dice, perdona. Contéstenme, por favor. Dice, perdona el pecado del mundo o quita. Quita. Antes solamente se perdonaban los pecados y los cubrían, pero estaban ahí. La gente tenía una conciencia de pecado y cada año lo volvían a repetir, porque nadie lo podía quitar. Solamente la sangre del Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y ahí es que podemos entender el pecado, amados. Lo que la Biblia llama el viejo hombre, lo que la Biblia llama la naturaleza pecaminosa o la naturaleza carnal, es el pecado. ¿Por qué? Porque esa naturaleza pecaminosa es la fábrica de los pecados. El viejo hombre es esa naturaleza pecaminosa, pero los pecados están en el proceder del hombre, en el cotidiano proceder. Ahí están los pecados. Entonces, para que comprendamos claramente, el viejo hombre es la fábrica donde se genera el pecado. Y hasta que esa naturaleza no fue clavada en la cruz, todos nosotros éramos esclavos del pecado. Por eso es que el apóstol Pablo entendió y dijo, ¿por qué hago lo que no quiero hacer? Eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, tener al viejo hombre es un cuerpo de muerte, separado de Dios. Él en angustia declaró eso. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta que entendió, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha librado. Estamos en gracia de Dios, ya con una conciencia libre de culpa. Y cuando te venga la culpa, es necesario renovar el entendimiento. Necesitamos renovar el entendimiento. ¿Para qué? Para entender que necesitamos cada día conocer a Cristo, permitir su gobierno en nuestras vidas.
dejarnos gobernar por Él, para que cuando venga la tentación, que no es mala, y siempre lo digo y lo voy a decir, es el termómetro para mostrar dónde está nuestro corazón. Entonces, Dios en este antiguo pacto, en el antiguo pacto, no les daba justicia sino perdón. Los perdonaba y el pueblo se iba perdonado nuevamente por un año. Y así sucedía cada vez. Pero estoy hablando esto porque lo más terrible es hoy, después de la obra de la cruz y la resurrección, gran parte de la iglesia sigue con una mentalidad de culpa, culpándose y culpando a otros. Por eso es que la revelación de Cristo, de la verdad, de lo que Cristo hizo en la cruz y clavó el pecado en ese lugar, anuló, canceló y triunfó sobre aquel que tenía el poder que le había entregado a Adán. Cuando entendemos y cuando migramos de una mentalidad de abajo a la mente de Cristo, va a cambiar diametralmente nuestras vidas, nuestra forma de conducirnos, nuestra manera de pensar. Y cuando algo fallemos o cometamos, vamos a entender, me está gobernando el viejo hombre, pero no soy esa ya, no soy ese ya, yo soy una nueva creación, de manera que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, una nuevamente, un nuevo parecer conforme a la voluntad de Dios. La revelación de esta verdad nos lleva a caminar convencidos que somos hijos justificados y no pecadores perdonados. Y aquí el apóstol Pablo en Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es por eso la necesidad apremiante de la renovación del entendimiento. Porque antes éramos esclavos y no había que hacerle, pero hoy ya no. Cristo nos hizo libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya no somos esclavos, dijo el apóstol Pablo. Ahora somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Saben qué pasó? Cristo se hizo pecado y lo dice, 2 Corintios 5:21. Aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Él. Usted ahora es la justicia de Dios en esta tierra, amados. Y mientras ahora estaba revisando nuevamente este mensaje, vino a mi mente un versículo y ya no me daba tiempo de anotarlo. Y le dije, Espíritu Santo, anótalo. Y lo anotó porque me estoy acordando. ¿Sabe qué dice? Dile al justo que le irá bien. ¿A quién? ¿Al perdonado o al justo? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a entender este término justificación? Porque el perdón del antiguo pacto no cambiaba a nadie, seguían con sus propios pecados. Pero la justificación del nuevo pacto nos dio una nueva naturaleza, la naturaleza divina. Y el apóstol Pedro en su segunda carta dice
que somos participantes de la naturaleza divina. Usted y yo tenemos una nueva naturaleza. Eso fue lo que propició la justificación, una nueva creación. Parece medio loco, pero es verdad. Una nueva creación. Usted es parte de una nueva creación. El apóstol Pablo lo dice todo el tiempo. No importa la circuncisión o la incircuncisión, hablando de guardar la observancia de la ley, porque por eso era tan atacado. No importa, dice, lo que importa es una nueva creación. Somos parte de una nueva creación y en esa nueva creación es compatible a la naturaleza de Dios. Por eso es que Dios ya vino a vivir en nosotros. Usted es la habitación de Dios. Por eso, amados, se puede esconder de su esposa, de su esposo, de su hijo, no sé, pero no de Dios porque lo habita. Dios nos habita. Él está aquí. Él está en todos lados. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él contiene las galaxias. Él contiene todos los planetas. Y qué humildad de Dios. El que contiene todo. Nosotros lo contenemos a Él. Esto es maravilloso. Entonces, mis amados, ¿dónde está el problema? Nuestro problema no es espiritual, porque en nuestro espíritu somos santos, perfectos y completos. El problema está en el alma que progresivamente va siendo liberada y transformada. Nosotros creemos en la transformación. No estamos poniendo parches al viejo hombre. No andamos en el conocimiento del bien y del mal. Ah, pero es que usted no sabe. Yo soy buena gente. ¿Saben qué? La naturaleza de pecado de ese viejo hombre es corruptible. Es corruptible. Hay corrupción. La naturaleza divina es incorruptible. Por eso dice que hemos sido sembrados con la semilla incorruptible. Es Cristo. El bien y el mal, porque hay cosas buenas en el árbol del bien y del mal, sí, en el sentido de que, bueno, hago bien, no soy tan criticona, no soy mentirosilla, no soy esto, lo otro, pero en otras áreas soy 100% terrible. Entonces ahí a lo que percibimos como malo, es ahí donde le queremos poner un parche. Y Cristo dijo, no pueden poner paño nuevo en vestido viejo, porque no armoniza, se va a romper y va a quedar peor. No pueden echar vino nuevo en odres viejos. Tenemos nomás que aceptar por la fe y la gracia, el regalo de la naturaleza divina en nosotros. Dice Colosenses 1:19, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de Él Dios reconcilió todas las cosas. Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Amados, ¿cómo no vamos a amar a Cristo? ¿Qué obra más extraordinaria? Reconcilió todo lo que existe, porque Adán lo había separado. Volvió a traer el cielo a la tierra. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico,
Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Usted habita en la presencia de Dios. Por eso es que no necesitamos ir a un lugar para encontrar la presencia de Dios. Aquí nos reunimos la iglesia es usted y soy yo. Un viajero fue a una ciudad un día de eso y era domingo. Y él dijo, bueno, quiero visitar una iglesia. Le indicaron a media cuadra hay una. Y llegó y no había nadie, no había ninguna estatua, no había nadie. Y él preguntó, ¿dónde están los santos? Y una mujer que estaba barriendo le dijo, los santos llegan a las 10. Dígame. Oiga, que los santos sí aquí lleguen también a las 10, empezando desde mí. Así que, entonces, pero aquí viene lo hermoso. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Nosotros que vamos a la cárcel y estamos con los privados de libertad de máxima seguridad, ex asesinos, ex violadores. Pero ¿saben qué? Ahora son santos. No son pecadores perdonados, son hijos justificados. Han sido transformados, son hombres nuevos. Entonces, el más deseoso, el más interesado en darse a conocer a la humanidad y a su iglesia es el Señor Jesucristo. Usted sabe que ya estaba preparándose para ir a Jerusalén para ser sacrificado. Todos los judíos venían de todas las ciudades en sus burritos, en sus caballos, con un corderito para el sacrificio de la Pascua. Pero el Cordero de Dios venía en un asno, manso y humilde, para ser sacrificado. Pero antes de ir a Jerusalén, a él le fue necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque había alguien que lo necesitaba, pero no lo sabía. Así está la humanidad. Necesitan de Dios, pero no lo saben. Y siempre Él se adelanta. Siempre Él llega primero. Y dice que cansado del camino se sentó junto a un pozo al mediodía. Cuando llegó quien Él esperaba. Dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque ahí había una mujer necesitada, rechazada de la sociedad, que necesitaba conocer el amor y el perdón de Dios. Y cuando la vio, le dijo, dame de beber. Y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que soy mujer samaritana? Porque no se trataban entre sí. Y él le dice, si conocieras, diga conocer, si conocieras el don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Cristo es el regalo para la humanidad. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Señor, pero el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo pues dice que vas a dar ese agua viva? Y él le dijo, el agua que yo te daré no tendrá sed jamás. El que bebe de este agua seguirá insaciable, seguirá ansioso, seguirá buscando en otras fuentes y generalmente fuentes, cisternas rotas que no contienen el agua. Pero el agua que yo te daré será una fuente en ti que salte para vida eterna. Amados,
Él es la fuente de todo. Él es la fuente del agua viva. Pero cuando tú lo recibes, te conviertes en una fuente de vida para otros. Y Él dijo en un día, en el último día de una gran fiesta, se levantó y alzó su voz y dijo: el que cree en mí, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto era dando a entender el Espíritu Santo que iba a morar en nosotros cuando lo aceptamos a Él. Es que esto no es religión, amados. No es 2 más 2, no es sabérsela la Biblia. Esto es una experiencia con Él a cada día. No es información acerca de Él. Esta es una impartición de vida. Cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que alguien nos habla. Y eso nos impide vivir de la manera que vivíamos antes. Porque ya no podemos. Sin que nadie nos esté dando reglas. Cuando la vida del Hijo está, hay una regulación interna. Cuando maduramos, hay una regulación interna. No como a los niños, que le tienes que decir: no, deje la tele, deje el iPad, no meta el dedo en el enchufe. Son niños, tienen que ser regulados de afuera, pero los maduros son regulados por la voz interna del Espíritu. Y esa voz siempre necesitamos escucharla. Entonces, Dios nos dio el Espíritu de verdad para guiarnos a toda verdad. Por eso Él identifica lo que es del Espíritu y lo que no es del Espíritu. Lo espiritual juzga lo espiritual con el poder del Espíritu. Fíjese, lo espiritual juzga y acomoda lo espiritual con el poder del Espíritu Santo. Acomoda lo espiritual a lo espiritual con su poder. Esto no lo hablamos de la mente natural. Yo no estoy hablando aquí de mi mente natural, estoy hablando de mi espíritu, donde vive el Espíritu de Dios, a su espíritu, por el Espíritu de Dios. No estoy hablando para convencerlos o persuadirlos de algo, no. Jamás lo he hecho y Dios me guarde de hacerlo. Estoy hablando por el Espíritu, porque el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, no hablamos desde la mente natural para convencer a nadie, sino desde el Espíritu. Porque el Espíritu nos guía a la verdad, y lo que no es la verdad no lo va a recibir, ni lo va a aceptar tu espíritu. Amados, si yo les hablo una mentira, tu espíritu de verdad que está dentro no lo va a aceptar ni lo va a recibir. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos, así como las computadoras tienen un programa o una aplicación, no sé, antivirus, un software antivirus que detecta el virus y lo quita. Así usted y yo tenemos dentro aquello que detecta lo que no es verdad. Así que más vale que no. Mira. Hay motivadores del Evangelio, hay dogmas, hay filosofías, ahí está el conocimiento del bien y del mal, salen frases bonitas que nos enganchan. Estaba hablando ayer en el Zoom del ayuno que hay un poeta brasilero que escribió, no me acuerdo el título ahorita, pero una vez dimos acá, y él dice: esta generación es de títulos, no de contenidos. Solamente miramos el título, pero no los contenidos. Por eso
no solamente mire, conozca a Cristo, conozcamos a Cristo. La palabra de justicia, mis amados, que se habla aquí, transforma, porque nos muestra la justificación que nos dio una nueva creación, un nuevo ADN, una nueva naturaleza. Esto no nos da ninguna religión, solo Cristo. Y lo conocemos por medio del evangelio del reino, no de la motivación. La importancia de conocer a Cristo, mi primer puntito. Esta obra de conocerlo tiene que ver con dos cosas importantes. Primero, el deseo que lo conozcamos nace en Dios y Él lo propicia y lo inicia siempre. Lo segundo tiene que ver con la decisión. Usted tiene un libre albedrío. Usted decide si quiere conocerlo o no. Por eso es que acá nunca obligamos a nadie a nada. Más bien cuando alguien viene por la primera vez y estamos, porque así habla la palabra, que más bienaventurado es dar que recibir. Y se dan los sobrecitos para los diezmos, para las ofrendas. Siempre digo, el que está acá por la primera vez no está obligado a dar nada, porque Dios quiere tu corazón, no tu bolsillo, quiere tu corazón. Y cuando te tiene a ti, la naturaleza que portas es una naturaleza de generosidad y podemos dar. Los macedonios, que son los griegos, de su profunda pobreza, dieron de su generosidad. ¿Sabe por qué? Porque primero se dieron a sí mismos. Primero se dieron a sí mismos, por eso es que no obligamos. Dese al Señor y usted va a dar. Y todo lo que el hombre da, se le vuelve a multiplicar, le vuelve a retornar. Jesús dijo, dad medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y así darán en vuestro regazo. Entonces, bueno, ¿cómo nos afecta el no conocer a Cristo? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No del bien y del mal, sino el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Y aquí, Hechos 17 nos habla del apóstol Pablo. Y dice, Pablo estaba en Atenas, estaba asombrado de la idolatría que había en ese lugar. Y toda la gente quería escuchar algo nuevo. Y él dice que pasando por el lugar donde estaba, dice, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios no conocido. ¿Cuánta gente está adorando a otros dioses que son falsos porque no hay más que un solo Dios? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vida y aliento, ¿y qué más? Todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Saben qué, amados? Lo dice, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Él está en nosotros y nosotros en Él. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Entonces no tenemos que ir a buscarlo a algún lugar. Él está en nosotros. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. De una sola sangre hizo el linaje de todos los hombres. Su ADN tiene que ver con la sangre derramada en la cruz.
Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Esto adoraban los antiguos, esculturas, piedras, pero ahora la gente adora a un Dios que imagina. De imaginación de hombres, dice, ¿sí o no? Están adorando a un Dios que ellos han creado en su mente. No al Dios verdadero, no al Dios de la gracia, no al Dios del amor, no al Dios de la verdad. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es necesario la renovación del entendimiento, porque Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia cuando no lo teníamos a Él, pero ahora estamos siendo instruidos. Hoy estamos festejando el Día de los Padres, el Día del Padre. Y esta palabra me hace recuerdo de mi papá, que ya no. Que ya no está aquí, está con el Señor. Estuvimos distanciados por algún tiempo. Y yo no percibía en mi inconsciente el rechazo que le tenía. Porque cuando estaba con él era así, pero Dios que conoce todas las cosas y Él sabe las áreas que necesitamos liberar y sanar, me dio un sueño. Yo en el sueño despedí a mi padre, chao papito, chao, pero por dentro le decía, te odio, te odio. Entonces desperté con angustia y dije, Señor, por favor, ayúdame a perdonar a mi padre si es que tengo este rencor. Y comencé, me puse en ayuno, en oración y bendecí a mi padre esos días, todo el tiempo, y lo perdonaba. ¿Por qué, amados? ¿Por qué, amados hijos? Porque los hombres, nosotros los padres, los hombres, varones y mujeres, fallamos. Fallamos, estamos en Cristo muchas veces, pero estamos en un proceso. Pero cuando entendemos que Dios usó a nuestros padres para traernos a la tierra, para que podamos conocer a Dios, necesitamos honrarlos, amarlos, cuidarlos, protegerlos si ya son mayores. Entonces, ¿qué pasó? Para hacer corto el cuento, porque ya son las 12. ¿Sabe qué pasó? Yo clamaba tanto y el Señor me llevó a vivir a 2 cuadras de la casa de mi padre. Y un día fui a visitarlo y mi papito estaba leyendo a Allan Kardec. Kardec con C. Aquel que habla sobre la reencarnación. Y yo lo miré así y le dije, papito, eso no es verdad. Pero mire lo que hace la oración. Él me miró, yo estaba parada, él me miró así, sus ojos llenos de lágrimas. Y me dijo, hija, ¿qué se puede hacer con los pecados pasados? Y yo le dije este versículo. Dice la Biblia que Dios pasa por alto los pecados de ignorancia. Porque cuando no tenemos a Cristo somos ignorantes de la verdad. Por eso es que cuando ya lo tenemos necesitamos migrar de esa ignorancia, de solamente ser consumidores del reino y pedirle, papá, necesito esto, pero no profundizar en conocerlo a Él. Él comenzó a llorar y ¿sabe qué? Recibió a Cristo y fue transformado. Mi papá fue transformado. Y murió a los 3 meses. Y yo lloraba hasta que Dios me dio un sueño. Lo vi a mi padre en el cielo.
Atrás de él habían unas cortinas blancas manchadas de sangre y él cantaba aleluya con parte de mi familia que ya estaba allá. Entonces, hijos, amen a sus padres, hónrenlos, trátenlos con respeto, porque muchos ignoran la verdad. Muéstrenles a Cristo y oren por ellos, para que así como mi papá me dijo, ¿qué se puede hacer con los pecados de ignorancia? El Señor pasa por alto lo que ignoramos y nos guía a la verdad. No nos conformemos al pensamiento de este mundo que es tinieblas. Entonces, siempre va a haber algo que nos quiera sacar de la verdad. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a los Gálatas, a quienes él les había hablado de Cristo y de la cruz, y les dice, Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Insensatos. En el griego la palabra es anoetoi y literalmente significa descerebrado, sin mente. La insensatez nos lleva a perder muchas veces la mente. Y la palabra fascinar es un verbo transitivo que significa engañar, alucinar, ofuscar, atraer irresistiblemente, seducir, encantar. Produce un efecto de encantamiento o encandilamiento irresistible. ¿Le ha pasado a usted que alguien le ha capturado su mente de una forma irresistible? Nos ha pasado. Pero gracias a Dios que Él nos... Y el Señor me hizo una pregunta, ¿fascinación o asombro? El asombro es tan importante. ¿Y qué produce el asombro? ¿Sabe cuál es el pecado de la iglesia de los últimos tiempos? Dejaron de asombrarse de Dios. Ya no hay asombro de sus maravillas, de su creación, y cada vez la tecnología nos va mostrando más cosas de las que podemos asombrarnos, pero no, lo damos por sentado. Nos hemos vuelto apáticos, indiferentes al amor de Dios. ¿Qué es lo que hace el asombro? El asombro quita nuestra manera de mirar de una forma rutinaria, de una forma indiferente a las cosas de Dios. La palabra asombro proviene del latín admiratio, que significa admiración o maravilla. Y acá otra posible etimología de la palabra asombro, ¿cómo no asombrarnos? Dice, y sin embargo la pérdida progresiva de esa original facultad humana puede ser la piedra de toque de otras pérdidas más graves. Todo lo que vamos olvidando por la fascinación que nos produce algo, ya sea la tecnología, ya sea personas, ya sea cualquier cosa, que saca nuestro enfoque de la verdad. Algo profundo se pierde en esa carrera hacia adelante, donde confiamos en que aquellas herramientas, por ejemplo, de la tecnología, que han sometido a la naturaleza, también logren salvarnos de una aceptable extinción. La gente piensa si la tecnología está librando la naturaleza o haciendo esto o lo otro, también nos puede salvar, pero no es así. Debería asombrarnos nuestra soberbia antropocéntrica, inducida por esa inefable tendencia a explicar la realidad desde un intelecto mutilado. Quizás hemos dejado de asombrarnos por lo esencial, el sentimiento de maravilla y admiración sumergido en lo más profundo de nuestro ser frente al Dios Todopoderoso, Creador de todo lo existente. Amados, también Gálatas 5:7 dice, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó?
para no obedecer a la verdad, siempre van a haber estorbos que la oscuridad opera para cortarnos el paso, para impedirnos correr la carrera. El apóstol Pablo habla en Hebreos 12 y dice, teniendo tan grande nube de testigos, hablando de los héroes de la fe, corramos esta carrera con perseverancia. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con perseverancia, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hay pesos que cargamos, que es necesario soltarlos. A veces queremos controlar las cosas, a veces tenemos amargura en el corazón, a veces hay cosas que no nos dejan avanzar. Estamos llenos de temores y en el camino de esta carrera nos llevamos, por si hace falta, una colchita, por si hace falta algo que pensamos que nos hace falta. Y eso nos detiene en la carrera. Necesitamos confiar que el más que suficiente, el Shaddai, el Todopoderoso, tiene todo lo que tú necesitas. Es tu abogado, tu defensor, es todo. Este pasaje tiene una aplicación en nuestras vidas porque así como los Gálatas estaban corriendo bien y de pronto algo los estorbó y dejaron de obedecer a la verdad. A veces estamos así bien, pero de pronto algo sucede y nos apartamos. Me contaron, el miércoles, Patti está acá, creo que no, su mamá. Ella contó sobre un testimonio real de unos pastores, de 2 pastores que tenían que hacer unos trámites e ir a otra ciudad de Estados Unidos. Y apareció un amigo de ellos, piloto, y le dice, yo estoy yendo a esa ciudad, yo los llevo. Y cuando estaban en el avión, y mi amiga aquí también lo ha visto, cuando estaban en el avión, alcanzando altura, les dice, pero tengo un problema. Yo digo, ¿cómo no se los dijo antes? Pero tengo un problema. Cuando hay muchas nubes me desmayo. ¿Qué pasó? Agarraron altura y se encontraron con las nubes, oiga. Es real, esto es un testimonio real. Se encontraron con las nubes, una nubosidad terrible. Dice que el hombre, sus ojitos se hicieron y se desmayó. ¿Qué hicieron ellos? Se comunicaron con la torre de control. Y el de la torre de control les dijo, no van a ver nada, no importa, aunque no vean nada, escuchen mi voz. Lo que yo les diga, eso háganlo. Entonces dice que temblando tomaron el mando y se guiaron por la voz. Lograron aterrizar en el aeropuerto y le dijeron, el de la torre, cuando vean una cruz, ese es el aeropuerto. Ahí aterricen. Entonces, amados, ¿cuál es la analogía de esta historia real? Aunque no veas nada, sigue escuchando la voz de Dios. Estos son tiempos peligrosos. Estamos escuchando cualquier cosa. Y también para los hijos de Dios hay aflicciones. Pero ¿sabe qué? Romanos 8 dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estamos llamados a levantarnos y a resplandecer. ¿Sabe por qué? Porque hay una misión. Porque la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay una misión. Aquí el apóstol Pablo, hablando de la carrera, le dice a Timoteo, predica la palabra,
Mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y enseñanza. Las gracias ministeriales son escogidas por Dios. Él es el que escoge y también el que establece esa gracia para funcionar en siendo ya sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Saben por qué? Porque se requiere paciencia para enseñar. Hay cosas que enseñamos, pero todavía algunas personas no, y necesitamos volver a repetir, porque son procesos. Entonces requerimos esa paciencia. Dice, porque vendrá el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Doctrina significa enseñanza. Más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, y a la vez que apartarán su oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio. ¿Qué significa sobrio? Tener equilibrio, balance. Pero sé tú sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Evangelista es el que lleva el evangelio, la buena noticia del reino. Cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio. La 60 dice, ya yo estoy a punto de ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amados, que la última vuelta de nuestras vidas como este hombre, podamos decir lo mismo. He peleado la buena batalla. ¿Qué batalla? Contra el enemigo que me hace daño, contra el gobierno que es malvado. ¿Contra quién? He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. En la NTV dice, he sido fiel. Fiel y fidelidad van juntas. Seamos fieles, que hasta la última vuelta de esta carrera podamos decir como dijo el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? 3 minutos más, por favor, y vamos a tenerla para los padres. Porque Dios es el más interesado en revelarse, en que lo conozcamos. El pueblo de Israel estaba apartado de Dios, estaba adorando al diablo, a Baal, a dioses falsos. Y Dios le habló a un profeta, a Elías, y le dijo, ve y habla con Acab el rey, un rey perverso, que adoraba ídolos, y a todos los profetas de Dios los volvió para que se vuelvan a adorar al diablo y a sus dioses. Entonces fue Elías, habló con él y en su encuentro le dice, ¿tú eres el que turbas a Israel? No, el que turbas a Israel eres tú porque has dejado de oír la voz de Dios y de obedecerle. Es que necesitamos oír la voz de Dios. Y le dice, congrégame a todo el pueblo, a todos los profetas de Baal. Y cuando se congrega todo el pueblo, dice, solo yo he quedado. Aquí hay 450 profetas de Baal. Pero es que esa es la valentía del saber quién está en uno, en quién uno está. Y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Pongámoslo, por favor. Primera Reyes 18, 21. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces les dice, vamos a saber aquí quién es Dios. Pongan 2 bueyes, 2 toros. Y ustedes que son los más, van a cortar el toro, van a hacer un altar y van a poner el toro en el altar. Y el Dios, que sea Dios, que baje fuego del cielo, va a consumir el holocausto. No le pongan fuego, va a consumir el holocausto. Si querés lo podés poner, querido Mauricio. Entonces, dice que ellos estuvieron desde la mañana hasta la tarde brincando, gritando, y no pasaba nada, no se oía ninguna voz. Y Elías se burlaba de ellos y les decía,
Seguramente su Dios está de viaje, está durmiendo, está haciendo una siestita, está ocupado en otras cosas. Dice que gritaban, se sajaban, se derramaba la sangre, pero no hubo ninguna respuesta. Entonces, ¿qué hizo Elías? Elías llegó la hora del sacrificio de la tarde y Elías partió el buey, arregló el altar que estaba arruinado. Esto nos habla algo, amados. Cuando nuestro corazón está en dos pensamientos. Si me resulta lo del cristianismo, aquí me quedo. Pero probaré nomás mientras tanto con esto otro, a ver qué me resulta. No, necesitamos ser de una sola mente, un solo parecer. Porque ¿sabe qué? Estar en dos, ser dual, nos va a llevar siempre a claudicar. Por eso es que les dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Dios es Dios, seguidle a Él. Si para ustedes Baal es Dios, síganle. Entonces arregló el altar que estaba arruinado, puso el toro ahí y mandó que echen agua. 3 veces mandó que echen tinajas de agua alrededor. ¿Qué fuego se va a prender con el agua? Y también puso piedras. ¿Qué significa eso? La roca es Cristo y el agua también, el agua viva. Entonces dijo, y esto lo quiero leer porque dijo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, 18. Primera Reyes 18, 36 al 39. Y a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham y de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. ¿Quién inició esto? Dios. Para que todos lo conozcan, que Él es Dios, que no es en nuestras fuerzas, que no es con dioses ajenos, con dioses falsos. Gritaban, se sajaban. ¿Pero qué sacaron? Amados, no es por fuerza ni por ejército, es por el Espíritu del Señor. No perdamos el tiempo en nuestras fuerzas. Rindamos de una vez el corazón y caminemos en un solo pensamiento, en la mente de Cristo. Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Todo lo que Dios hace es para que nuestro corazón se vuelva a Él. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces, no es tu obra, la obra es del Señor. Y Él quiere revelarse a tu vida. Él quiere que tú sepas que Él es el Dios todopoderoso. No es tu esfuerzo, no son tus fuerzas, no son tus buenas ideas. Eso te atrasa. Retomemos el enfoque, la frecuencia, sintonicémonos en conocer y rendir el corazón a Cristo.